algunas sugerencias muy sencillas sobre cómo empezar y construir un fondo de emergencia, un fondo de ahorro. Así como hay un plan para gastar, también debe haber un plan para ahorrar. Y la palabra de Dios dice, libro de Proverbios 21:20, en la casa del sabio hay un tesoro de comida escogida y aceite, pero el hombre necio devora todo lo que tiene. Aquí la Biblia hace una comparación entre dos tipos de gente cuanto a las finanzas, el sabio y el necio, pero no habla del loco. El sabio es el que siempre tiene en su casa tesoro de comida escogida y aceite. ¿Por qué tiene el sabio? Porque guarda. Pero el necio es el hombre que usa todo que recibe. Pero Salomón podría haber hablado del loco. El loco es la tercera categoría, que es el que gasta más que lo que recibe. Entonces uno tiene el sabio, que no gasta todo que recibe y siempre tiene buena cosa en su casa. Tiene el necio, que gasta lo que recibe, es necio. Y hay el loco, que gasta más que recibe. Pero ¿por qué ahorrar? No sería malo ahorrar o tener un fondo de emergencia. No sería falta de confianza en Dios, eso. El Consejo sobre Mayordomía dice, Dios no condena la prudencia y la previsión en el uso de las cosas de esta vida, pero sí condena a Dios el cuidado febril, la ansiedad indebida con respecto a las cosas terrenales. Eso no está de acuerdo con su voluntad. Por el cristiano, la propiedad será valorada, no acumulada. ¿Cuál es la medida correcta para valorar propiedades? ¿Cómo debemos valorar? Hay personas que no valoran nada, no quieren saber de nada de las cosas materiales, no las cuidan, y otras se aferran a las cosas materiales. ¿Cuál es la medida equilibrada? Elena de White dice, por el cristiano la propiedad será valorada, pero no acumulada. Valorada solo en la medida en que puede usarse para avanzar a la verdad, para trabajar como Cristo trabajó cuando estuvo en la tierra, para bendecir a la humanidad, no para agradar o glorificar a uno mismo. Hermanos, siempre la visión de eternidad y del fin de todas las cosas necesita estar en nuestra mente. Elena de White dice que bien al final nosotros tendremos que huir de las turbas enfurecidas. Imagina lo que es huir de las turbas enfurecidas. Vamos a perder todo. Entonces, todo que tenemos necesita estar ahora invertido en las cosas de Dios. El ahorrar está relacionado con mandatos familiares. Algunas personas vienen de familias que se ahorraban, pero otros vienen de familias, tu padre, tu madre quizá, no tenían planes financieros, vivían en deudas. Y esos son mandatos que se pasan por generaciones. Y algunos de nosotros tienen que romper con esos mandatos, si no son mandatos buenos. Es decir, mira, mi padre hacía así, mi abuelo vivía de esa manera, pero ahora nosotros no vamos a vivir de esa manera. Nosotros vamos a romper con esos mandatos familiares. Está relacionado con la capacidad de posponer el placer, porque hay personas que no ahorran, porque no desarrollaron la habilidad de posponer placer. Yo tengo la plata en mi mano, me invita un amigo a una vacación, me voy. No me pregunto a dónde sale la plata, me voy porque el placer viene primero. Otro amigo me invita a un restaurante, yo no tengo la plata, yo sé que no debería ir, pero me voy porque es mi amigo, no quiero desagradar a mi amigo, me voy allá. Entonces, no desarrollé la habilidad de posponer el placer.
Mi abuela siempre decía, el deber primero, el placer después. Porque yo llegaba de la escuela, después del almuerzo quería ir con mis juguetes. Y mi abuela decía, no, primero el deber, después el placer. Primero tu tarea de casa, las lecciones de la escuela vas a dejar listo. Cuando está listo, entonces vas a estar con tus juguetes. Y eso necesita quedar en mi mente. ¿Qué busco yo primero? ¿Primero el placer o el deber? Yo conozco parejas, estoy con gente en mi cabeza aquí. Yo conozco gente que recién se casó, el esposo tenía un salario grande, la esposa un salario grande. ¿Qué hicieron los dos? Empezaron a viajar por el mundo con el salario. Pero la vida va pasando. Un día vienen los hijos. Uno va a perder el trabajo. Algo ocurre. Y lo que podría haber ahorrado, ¿qué hicieron? El placer primero. Podría haber tomado esa plata. Mire, estamos ganando muy bien. Vamos a comprar un departamento. Vamos a comprar una casita. Vamos a hacer una cosa. Pero no, vamos a viajar. Vamos a disfrutar. La vida es disfrutar. Parece que no vamos a tener vida eterna. Solo esa vida aquí. Ese tema de buscar el primer placer y después el deber, o por otro lado, posponer el placer, es algo muy serio y afecta nuestra vida en esta tierra y en la vida en el cielo. Ese Walter Mischel hizo una investigación, un experimento muy interesante ya hace mucho tiempo en la Universidad de Columbia con malvaviscos o... ¿Cómo se llama esto en inglés? Marshmallow. Marshmallow. ¿Qué hizo él? Él llegaba a clases de niños, de escuela, las clases primarias, las primeras clases. Los más pequeños, él les daba uno malvavisco a cada uno de los niños. Él decía, pero no coman ahí todavía, esperen un poco. Y entonces decía algo a los niños, mira, yo me voy a salir ahora. Quien quiere puede comer, pero para los que no van a comer, yo voy a volver después de 20 minutos. Los que no comieron su malvavisco, su marshmallow, después de 20 minutos, te voy a regalar un más. Y entonces él quedaba mirando a los niños. Y algunos se mordían los brazos, y así ponían una cosa en la cabeza para no comer porque querían comer, tener el segundo. Pero otros inmediatamente ya lo comieron el uno que tenían, no, porque quiero el placer ahora quiero, y comían. Después volvió el Walter con su experimento y regaló entonces a los que esperaron por 20 minutos uno marshmallow más, malvavisco más. Y ahora anotó el nombre de todos estos alumnos. En una columna los que comieron inmediatamente. En la otra columna los que esperaron por 20 minutos. Y ahora siguió estos dos grupos por 30 años. ¿Cuál fue la conclusión del estudio? El grupo que esperó para tener dos y posponeó, no sé cómo se dice en el pasado, pospuso el placer, fue el grupo a donde se encontró el más grande número de personas de éxito en la vida, deportistas, médicos, cientistas, abogados, ingenieros, personas de éxito, porque el posponer el placer está ligado al éxito en la vida. Y si uno no aprendió a posponer el placer, no va a ahorrar plata, jamás. Porque ahorrar está ligado a ese trazo de carácter que está relacionado con posponer el placer. Y es parte del fruto del espíritu, que es autocontrol o dominio propio.
o templanza, que es la última parte del fruto del Espíritu, que es muy importante. Entonces, ¿cómo enseñamos nosotros autocontrol a los niños? ¿Cómo enseñamos esa virtud a nuestros hijos? ¿Sabe qué dice Leonard White? Autocontrol, dominio propio a los niños se enseña con comida. Recuérdate, Dios dio a los israelitas maná en el desierto. ¿Cómo enseñó Dios la guardia del sábado a los israelitas en el desierto? Con comida. Dios utilizó comida para enseñar dominio propio, enseñar la guardia del sábado. El sexto día recoge el doble, y el día sábado no va a caer nada. Y algunos ahí dudaron, y Ellen White dice, es con comida que enseñamos dominio propio. Y ella dice que los niños no deben recibir comida cuando lloran, sino cuando es hora de comer. ¿Cuál es la hora de comer? Esa es la hora. No tomen la comida, porque para algunos de nosotros regalar comida a un niño es algo cariñoso. No voy a dar comida porque así demuestro mi cariño. Está malogrando la vida de esa criatura. Está malogrando porque nos está enseñando una lección fundamental de la vida, que es la lección del dominio propio. Cuando es hora para comer, yo como. Cuando no es hora para comer, no como. Y yo agradezco a Dios que eso, mi padre y mi madre, descubrieron el espíritu de profecía. En mi casa había esta ley. En la hora de la comida, toda la mesa y comemos. Y cuando ya comí el suficiente, mi madre decía, ahí ya no comes más. No, mas todavía quiero un pedazo más de pan. No, ya comiste, porque mi madre hacía el pan integral, el pan integral de mi madre. Y cada fatía, no sé cómo se dice, cada rebanada era largo, era grande. Entonces yo podía comer 2, solamente eso. Y yo quería comer más ella decía, no, ahí ya comiste lo suficiente. No porque no tenía, porque quería enseñar, porque comer más si eso ya es suficiente para mi cuerpo. Eso es muy importante, muy importante. ¿Qué pasó en el Edén? ¿Cómo cayeron? ¿Cómo fue la caída de Adán y Eva? Con comida. ¿Cuál fue la primera tentación de Jesús? Con comida. Y Ellen White dice que nuestro primero padre perder el Edén por comida. Y esa es la primera victoria que tenemos que ganar en nuestra lucha espiritual, es la victoria con comida. ¿Por qué no enseñar eso para los niños? Es algo porque tenemos que orar. Es algo muy serio, muy serio. Y uno no sospecha que comida puede estar relacionada con ahorro. Pero si uno no aprende el dominio propio, no va a ahorrar, no va a posponer el placer. Bueno, el dinero es algo muy serio. El ahorro tiene una otra dimensión espiritual muy importante. Porque el dinero que recibimos representa, no sé, si alguien tiene ahí una platita en peso ahí, que me puede prestar. Prometo devolver. Prometo devolver. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo? Osvaldo. Es muy chico ese niño. Osvaldo. Bueno, yo estoy en mis manos con 5,000 pesos. Linda moneda esa. 5,000 pesos de Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo hiciste para tener eso? ¿Encontraste en la calle ahí, caída? ¿Cómo hiciste? Trabajado. ¿Por qué trabajaste? Porque un día la asociación te llamó.
¿Y por qué te llamó? ¿Y por qué no otros? ¿Por qué la asociación nos llama a un que pasa en la calle? ¿Por qué te llamó a ti? Porque por alguna razón desarrollaste algunas habilidades. Si no tuvieras ninguna habilidad, no te llamaría a la asociación. Y si no te llamase a la asociación, no ganarías plata. Entonces, esa plata que está en tu bolsillo representa alguna habilidad que tenías y que fueron utilizadas y que se transformaron en esa plata. El uso de la habilidad fue transformado en esa plata. Pero ¿de dónde vienen las habilidades? Viene de Dios. Dios nos da la salud, Dios nos da la sabiduría, inteligencia, un cerebro, un cuerpo, y entonces el mejor uso de eso va a transformarse, se transforma finalmente en una plata. Pero no solo habilidades, algo más. Las habilidades son utilizadas dentro del tiempo. Yo vi que la hermana está escribiendo un libro sobre el uso del tiempo, que será, por supuesto, muy valioso para la iglesia. Que Dios te bendiga, hermana. ¿Cómo utilizo mi tiempo? Va a determinar si voy a recibir la plata o no. Yo, hace muchos años, como más de 20 años, yo tenía un dentista, odontólogo. Excelente su trabajo, hacía un trabajo perfecto ese odontólogo. Yo me iba a tratarme con él. ¿Qué horas llegaba yo? A las 9 de la mañana a su oficina. Él empezaba el tratamiento de uno solo diente y hacía el trabajo tan perfectamente que llevaba como 2 horas y media para hacer uno solo diente. Pero perfecto su trabajo. A la tarde, él se iba a almorzar, después volvía a la tarde, empezaba a las 2 de la tarde, recibía otro paciente que daba más 2 horas para un diente, más 2 horas para otro diente, se terminaba la tarde. Ese odontólogo hacía un trabajo perfecto, pero el final de la historia es que paró de ser odontólogo porque no logró pagar la renta de su oficina. ¿Y por qué no logró pagar la renta de su oficina? Porque tenía poco ingreso. ¿Y por qué tenía poco ingreso? Porque no logró trabajar rápido y tener muchos clientes para recibir mucha plata y pagar la renta de su oficina. ¿Percibe? Entonces, para que yo reciba plata, yo necesito no solamente tener habilidades, pero yo necesito tener tiempo y saber utilizar el tiempo de la manera correcta. Si no utilizo el tiempo de la manera correcta, no logro tener plata. Y ese caso fue muy indicativo de eso. Pero ¿quién me regala el tiempo? Dios es el autor del tiempo. Algunas personas dicen, yo no tengo tiempo, que no es verdad. Todos nosotros tenemos el mismo tiempo. Solo los que no tienen tiempo son los que ya están muertos. Porque los vivos, nosotros los vivos, tenemos tiempo, todos al mismo tiempo. El problema está en la manera como utilizamos el tiempo nosotros. Pero otra cosa más, además de la habilidad de tiempo, es la energía física. Necesitamos la energía física para recibir la plata. Yo estuve 30 días en 1995. Yo estuve 30 días en el hospital. Yo tenía las mismas habilidades, pocas o muchas, pero ahí estaba. Yo tenía tiempo porque estaba en una cama, ahí acostado en el hospital, pero yo no tenía energía física. Uno puede tener habilidades, puede tener tiempo, pero si no tiene energía física, no hace plata, no hace dinero. La energía física nos es regalada por Dios, nos da un cuerpo y nos regala las orientaciones sobre cómo cuidar del cuerpo.
Te voy a comentar un ejemplo. Yo me fui a los Estados Unidos. En Brasil había decidido parar de comer chocolate. Pero cuando llegué allá, empecé a comer chocolate otra vez, porque pensé, aquí el chocolate es de mejor calidad, voy a comer otra vez chocolate. Y empecé a comer una galletita de chocolate después del almuerzo. Todos los días, muy sabrosa, barata, muy sabrosa. Una galletita después del almuerzo. Almorzaba una galletita. Pasó un tiempo, almorzaba 2 galletitas. Chocolate, todos los días. Después de un tiempo, 3 galletitas. Después del almuerzo, todos los días, 3 galletitas. Pasó un tiempo más, 4 galletitas de chocolate, todos los días, todos los días. Bueno, en ese momento, yo ya no lograba trabajar a la tarde. Yo almorzaba las 4 galletitas y cuando me ponía a trabajar, un sueño, no sé si se habla así en español, una languidez, una falta de deseo de trabajar, una cosa terrible. Y entonces entendí algo no estaba bien en mi vida. Dios me dio un cuerpo, Dios me dio habilidades, Dios me dio tiempo, pero yo estaba agotando mis energías físicas por falta de sabiduría de cómo manejar mi cuerpo, que fue regalado por Dios. Y tuve que tomar una decisión radical. ¿Cuál fue la decisión radical que tomé yo? Pasar a comer 3 y después venir a 2 y finalmente a 1. ¿Es posible hacer eso? Para mí no es posible. Yo me conozco a mí. Yo sé que no es posible. Tuve que tomar una decisión radical. ¿Cuál fue la decisión radical? Parar de comer chocolate. Yo tuve que tomar esa decisión. Voy a parar de comer. Tiré a la basura lo que todavía tenía. Y primera cosa, fue a comunicar a Mari. Porque si uno no habla, no tiene compromiso. Fue a hablar a Mari, tomé la decisión, voy a parar de comer chocolate. Estoy hablando a ustedes porque si uno me ve comer chocolate, sabe que yo soy un... Y cuando hablo, fortalece en mí la decisión. Yo no puedo comer chocolate. Si yo no fuera de la iglesia, por supuesto sería un borracho. Sería un drogadicto. Alabado sea Dios que tenemos los principios de salud. Alabado sea Dios. Pero yo estaba mal logrando mi ministerio por la manera de manejar mi energía física, mi cuerpo. Entonces, ¿quién me da el cuerpo? ¿Quién me da el tiempo? ¿Quién me da las habilidades? Son Dios. Todo pertenece a Él. Cuando utilizo las 3 cosas, habilidades, tiempo y energía física de manera equilibrada y correcta, eso genera plata. Y eso es nuestra vida. Cuando vivimos de manera equilibrada, utilizando las habilidades del tiempo y energía física, esto es vida. Y la vida genera recursos materiales. Muchas gracias por emprestarme la plata. Te devuelvo con todos los testigos aquí. Bueno, si mi dinero representa la vida, te pregunto, ¿el dinero que me emprestaste representa tu vida presente, futura o pasada? ¿Qué piensan ustedes? Lo ganó con el trabajo que ya hizo. ¿Cómo? Lo ganó con el trabajo que ya hizo. Mira, exacto, porque yo sudé, ejercí mis habilidades, gasté un tiempo, tuve que comer para reponer mis energías, pero eso todo pasó. El único que resta es esa plata. Entonces, cuando tomo esa plata en mis manos, aquí en esa plata está mi sudor, aquí está mi energía física,
Aquí están mis habilidades, un tiempo que ya no vuelve más, que ya pasó. El único que sobra del tiempo que ya pasó es la plata. Eso representa una vida que ya pasó y que no vuelve más. El único que está ahí, de esa vida que ya pasó, es esa plata. Por eso, donde quiera que vaya tu dinero, allí hay una parte de tu vida. Cada vez que gastas dinero, estás gastando parte de tu vida. Viviste. Ese tiempo no vuelve más. El único que sobró de este tiempo, que ya pasó, es tu dinero. De ese tiempo que ganaste, que trabajaste. Pero cuando gastas eso, estás acabando con ese tiempo que ya pasó. Cada vez que ahorras dinero, estás ahorrando parte de tu vida. Pero por otro lado, el acto de dar se vuelve aún más significativo. Porque cuando das, estás devolviendo a Dios parte de tu vida. Una vida que ya pasó. Dios, vengo a tu casa para entregarte parte de mi vida. Es algo muy significativo. La vida que me regalaste, las habilidades que me diste, el tiempo que me regalaste, la energía física, y aquí está. Estoy entregándole a Dios parte de mi vida. Bueno, ¿por qué ahorrar? Razones más para ahorrar. En la rueda de la vida, una familia típica tiene un gasto inesperado cada mes, pero espera no tenerlo este mes. Pero todos los meses hay gasto inesperado. Todos los meses. Puede ser una cirugía, un embarazo, impuestos, multas, pérdida del empleo, gasto de mudanza, fuego, muerte, reparar el coche y la casa. Tanta cosa. Pero siempre hay imprevistos. Había un amigo, un pastor amigo, que me comentó: Marcos, fue muy duro lo que pasó conmigo, él me dijo. Y yo le pregunté, ¿pero qué pasó? Murió mi suegra. Para algunos la muerte de la suegra es una alegría, ¿correcto? No es verdad. Pero murió su suegra. Él me dijo, ¿sabe qué pasó? Me fue al sepelio de mi suegra. Y mis cuñados quedaron mirándose uno al otro. Porque ¿quién va a pagar el sepelio de mi suegra? Ahí estaba el ataúd, las flores, las cosas, el cementerio. Y él me dijo, nadie tomó la iniciativa de pagar el sepelio, porque ellos no lo podrían. Y yo soy pastor, él me dijo. Y yo tuve que solo pagar toda la despesa del sepelio de mi suegra. Y estuve con problemas financieros porque pagó el sepelio de la suegra. ¿Ya lograste investigar cuánto cuesta para morir? Hay personas que no tienen ni ahorro para morir este mes. Necesitan esperar para morir el otro mes porque en ese mes ya no tienen plata para morir. Y hay personas que cuando van a morir, los parientes lloran. Pero no es por la falta de la persona. Es por la plata que los parientes tienen que invertir para pagar el sepelio. Y entonces yo decía, en mi país hay un dicho, puede ser que hay aquí también. En mi país hay un dicho que dice, un muchacho que no tiene nada, se dice, él no tiene ni a dónde caer muerto. También aquí. Y yo siempre hablé a mis hijas, hija, cuando te va a enamorarte de alguien, mira si este muchacho por lo menos tiene a dónde caer muerto. Yo quiero que cuando yo me muera, yo pueda dejar algo para mis hijas.
y no que ellas y mis yernos tengan que tomar de su bolsillo para pagar mi cepillo, porque ni para el cepillo voy a tener una plata. Algunas personas dan trabajo en vida y dan trabajo después que mueren. Otros les tiene que sostener durante la vida y en la muerte también. Porque no planearon vivir de manera sabia. No tiene ahorro. No guardan la plata. No descubrieron cómo posponer el placer. Pero en la rueda de la vida siempre hay los imprevistos, los inesperados. Y yo necesito ahorrar para tener, para emergencia. ¿Cómo establezco un fondo de emergencia? Es un dinero para los días de lluvia, los días malos. Recuerda que la Biblia dice, vas a mirar la hormiga. ¿Qué hace la hormiga? En el verano recoge las hojas para cuando el tiempo no está bien, ella tenga la comida ahí. Y puedo guardar poco a poco, pero la palabra de Dios dice, Proverbios 15:16, mejor es el poco con el temor del Señor que el gran tesoro con trastorno. Trata tus ahorros como una factura. Ahora el consejo de Elena de White para una pareja. Después de que han ganado medios, no han estudiado para economizar con respecto a un tiempo en que los medios no podrían ganarse tan fácilmente, sino que han gastado mucho en deseos imaginarios. Si tú y tu esposa hubieran entendido que era un deber que Dios les imponía, mira, ella identifica eso como un deber que Dios les imponía, negar sus gustos y deseos y hacer provisión para el futuro en lugar de vivir solo para el presente. Ahora podrían haber tenido una estabilidad y su familia habría tenido la comodidad de la vida. Pero no hicieron eso. Entonces dice Elena de White para esa pareja, tienes una lección que aprender. Es hacer que lo poco rinda el máximo. Pero ¿cómo hacer eso? Esa es la lección importante. Jesús hizo un milagro, alimentó a 5,000 y luego enseñó una importante lección de economía. Recoger los fragmentos que sobraron para que no se pierda nada. En algunas casas, esa lección no es sobre medida de la economía. No vamos a lograr pasar esa lección, alguna medida de economía. Pero hay casas que no economizan, hay que economizar en las pequeñas cosas. Muchos grandes barcos ya se fundieron por pequeños agujeros. Grandes barcos se fundieron por pequeños agujeros. Entonces, ¿cuáles son los pequeños agujeros de mi casa? ¿A dónde está saliendo plata? Hay comida que es comida buena que está yendo a la basura, porque no calculo cuánto de comida hacer. Mucha comida yendo a la basura. ¿Por qué tanta comida? Comida que está se estragando ahí, se malogrando. Bueno, Elena de White sigue diciendo a la pareja, si fueras tan ambicioso como deberías, y tú y tu esposa estuvieran de acuerdo en vivir dentro de sus medios, podrían estar libres de vergüenza, porque ahora estaban endeudados. La industria y la economía habrían colocado a tu familia en una condición mucho más favorable. Ellos, los comprometidos con la causa de Dios, dice Elena de White, son económicos por principio, pero ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? Sienten que es su deber ahorrar para que puedan tener algo más que dar. ¿Para qué ahorrar? ¿Para qué debo tener plata? Tener más plata para poder dar más. Ese es el plan de Dios. Ahora, finalmente, algunos textos de la palabra de Dios. Proverbios 22:16. El que da a los ricos, ciertamente llegará a la pobreza. ¿Quiénes son los que dan a los ricos? Los que compran en cuotas y pagan el interés. Cuando estás pagando el interés porque compras en cuotas y no compras al contado, entonces estás regalando plata a los ricos.
Y la palabra de Dios dice, el que da a los ricos, ciertamente llegará a la pobreza. Proverbios 13:11. La riqueza ganada con deshonestidad será disminuida, pero el que la recoge con trabajo la aumentará. Con trabajo. Otra traducción dice, el que recoge dinero poco a poco lo hace crecer. No importa que pongas poco en tu cuenta de ahorro, pero si pones poco, estás poniendo. Congratulaciones. Para mí es un placer cuando pongo dinero en mi cuenta de ahorros. En mi caso, yo tengo ya un débito automático. Todos los meses, en una determinada fecha, el banco automáticamente saca una determinada plata de mi cuenta corriente y pasa a la cuenta de ahorros, todos los meses. Pero para mí es una frustración cuando para sobrevivir este mes yo necesito irme a la cuenta de ahorros y sacar plata de mi cuenta de ahorros para poner de vuelta en la cuenta corriente. Y yo pregunto a mí, ¿qué hiciste? ¿A dónde está tu problema? ¿Por qué no viviste con la plata en la cuenta corriente? ¿Qué hiciste? Para mí es una frustración. ¿Por qué necesito irme a la cuenta de ahorros? Y no puedo dejar la cuenta de ahorros para mis planes futuros de la vida, para crecer la casa, para comprar un terreno, para comprar renovar mi auto o para comprar un departamento un día. Entonces, para mí es una frustración. Es una señal de que algo mal está pasando en mi vida financiera. Si siempre necesito sacar de vuelta el dinero que se fue a la cuenta de ahorro. Los que trabajan su tierra tendrán abundante comida, pero los que persiguen fantasías se llenarán de pobreza. No te vas atrás de fantasía. Tu contita, tu trabajo, todos los meses, un poquito a poquito en tu cuenta de ahorro, Dios te va a bendecir. Vas a tener platita ahí y Dios te va a ayudar. Los planes del diligente conducen a la ganancia, así como la prisa conduce a la pobreza. Prisa para enriquecerse, prisa para la ostentación. Voy a mostrar que tengo poder financiero. Voy a comprar algo que no puedo comprar solo para ostentar. Entonces esa prisa va a conducirme a la pobreza. Los tacaños están ansiosos por enriquecerse y no saben que la pobreza los acecha. Qué interesante, Salomón. Uno finge ser rico, pero no tiene nada. Otro finge ser pobre, pero tiene gran riqueza. Yo tuve un anciano de iglesia, un hombre extremadamente rico. Tenía 5 ventas de carro, de auto, haciendas, pero vivía de una manera muy sencilla. Un ejemplo para mí. Los sabios tienen riquezas y lujo, pero los necios gastan todo lo que obtienen. Otra traducción de aquel versículo que ya leemos. Bueno, cuando usas tu propio fondo de préstamos, como les comenté, cuando yo tengo problemas me voy a mi fondo de préstamo. ¿Qué hacer? No te prestes más de la mitad de lo que hay en el fondo. No hagas más de un préstamo a la vez. Establece un programa firme de reembolso. A medida que tus ingresos aumentan y las deudas se paguen, incrementa la cantidad transferida a ahorros. ¿Y cuánto poner en el fondo de ahorro? Bueno, los expertos en finanzas de familia dicen que por lo menos cada mes uno debe poner en ahorro como unos 10%, lo mínimo. Entonces, el 10% para Dios, la ofrenda, y otro 10% para mis ahorros. Es mi ahorro. Eso hay que tener. ¿Y cuál es el mínimo para mi seguridad financiera que debo tener como ahorro? Así dicen los expertos. Yo debo tener por lo menos 3 meses de ingreso como ahorro ahí parado. Pero el ideal sería 6 meses. ¿Cuánto es tu ingreso?
Multiplica por 3 es el mínimo que debes tener ahí como ahorro, parado en tu cuenta, para los imprevistos. Pero si quieres tener seguridad, lo mejor, 6 veces tu ingreso. Eso es posible si aplicamos estos principios enseñados por la palabra de Dios.